Conozcan todos a Nariz de Lata, el fantástico Capitán Pirata. Y a la tripulación del Cangrejo Rojo. Son todos valientes, Ninguno es flojo. enfrentan ballenas, monstruos y vikingos que nunca descansan. Y aún los domingos. Buscando tesoros, van surcando el mar. No temen al peligro ni a la tempestad. Ellos sueñan con un gran tesoro que su capitán prometió a todos. Puede que la historia sea cierta y exista un tesoro al final de cuentas. Vamos con Nariz de Lata a navegar. ¡Hey! El Capitán Nariz de Lata. Hoy presentamos Sandokan. Y con este caballito de mar, me como tu sirena. ¡Esa jugada no es posible! ¡Mi pez martillo protege a la sirena! Yo no quiero jugar, eso es trampa. ¡Yo no hago trampa! ¡Eso es de mal perdedor! Ya no sé si quiero seguir siendo tu amigo. Yo tampoco quiero ser tu amigo. Me iré a otro barco pirata. Yo también me voy. ¿Nos vamos juntos? ¡De ninguna manera! ¡Yo voy para allá! Y yo para allá. Estos papanatas se pelean por un juego y quieren abandonar el barco. Ahora verán. Así que ya no quieren ser amigos, ¿eh? Les contaré una historia sobre la verdadera amistad. ¿Podrá el Capitán Nariz de Lata contar una historia lo suficientemente buena para seguir siendo el capitán? ¿O sus piratas buscarán otro capitán con más suerte para encontrar tesoros? Era un día soleado, hermoso, y yo navegaba muy tranquilo en mi bote la anchoa peluda. ¿Qué les causa tanta gracia? Nada, capitán. Nada. ¡Anchoa peluda! No hay anchoas peludas. ¡Déjenme continuar! Continúe, capitán. Continúe. De pronto, una corriente marina me arrastró a una playa desierta. ¿Una corriente marina? ¿Era cálida o fría? ¿Eso qué tiene que ver? Era una corriente marina y punto. ¿Y qué pasó en esa playa, capitán? Encontré una mesa servida con los más exquisitos manjares. ¿Había frutillas? Sí, frutillas gigantes. ¿Y helados? Sí. ¿Y había...? Había todo lo que puedas imaginar. Si era una playa desierta, ¿de quién eran esas provisiones? Yo creí que estaba desierta, pero tenía un habitante singular. El gran, el fabuloso. No era el hombre lobo, ¿verdad? Claro que no. En esa isla vivía... ¡Robinson Crusoe! ¡No! Vivía el príncipe Sandokan. ¿Y por qué vivía ahí, capitán? Era su hogar y el de sus valientes piratas. ¿Piratas? ¿Y encontraban tesoros? Sí, fabulosos tesoros. ¡Oh! Al menos alguien encuentra tesoros. Pero Sandokan no estaba muy feliz de verme. ¿Por qué, capitán? Porque la isla, llamada Monprasem, era su refugio secreto y nadie más que él y sus piratas conocían su ubicación. ¡Ah! ¡Hasta que llegó usted! ¡Exacto! Pero Sandokan no tenía intenciones de compartir su secreto conmigo. ¡Ay, qué miedo, capitán! Temí lo peor hasta que de pronto... ¿De pronto qué, capitán? ¿De pronto qué? Todo comenzó a moverse. ¡Un terremoto!, pensé. ¡Oh! Pero descubrí que estábamos sobre una tortuga gigante que había despertado. Entonces, ¿no era una isla? ¡Ay, no! Les dije que era una tortuga gigante. La tortuga había dormido una larga siesta. Una siesta de años. Pero ahora se sumergía a toda velocidad, con nosotros en su lomo. Al llegar al fondo del mar, creí que era nuestro fin. Claro, sin oxígeno no podrían sobrevivir. Pero el azar quiso que me rescatara mi viejo amigo, el Capitán Nemo. ¡Qué buen amigo el Capitán Nemo, capitán! Hizo una rápida maniobra y en un abrir y cerrar de ojos
Estábamos dentro de su legendario submarino con forma de pez. ¡El Nautilus! ¡El mismo! Sandokan quedó muy agradecido y en un acto solemne nos dijo: Desde ahora y para siempre serán mis amigos. ¡Qué buen gesto, capitán! Sí, pero no encontraron ningún tesoro, ¿verdad? Veo que no has comprendido. Encontramos el tesoro más valioso de todos. ¿Un helado con frutillas? ¡No! Encontramos un nuevo amigo. Ese es el mejor tesoro. ¡Bravo, capitán! ¡Qué hermosa historia! Bien, y ahora a terminar esta partida. ¡Ja! Mi estrella de mar come tu sardina bailarina. ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! ¡Bien hecho, Sebastián! Y ahora estrechen sus manos como buenos amigos. Nariz de Lata tuvo otra gran aventura. Viajó al fondo del mar en una enorme tortuga. Lo salvó su amigo, el del submarino, y así pudo seguir su camino. A su tripulación dio una lección que a estas ratitas llenó de emoción.